Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Joa por la presentación en nombre de Nova Lumen. Eh, Esta charlita básica va a hablar sobre contenidos generales de lo que son los tumores del sistema nervioso central, que como más o menos estuvo diciendo Joa, eh, es el área donde me desempeño como investigador. Acá tengo una breve presentación sobre mí. Soy el becario de investigación de la Universidad Nacional del Sur. También formé una red de tanto estudiantes interesados en lo que es neurología, neurooncología, eh, estudiantes profesionales o cualquier apasionado que quiera compartir sus conocimientos a partir de esta red que se llama Neurostats Network. Es internacional, también lo que quiere hacer es como mover fondos desde países desarrollados a países más en vías de desarrollo y demás, en lo que son investigaciones en neuro. Además, bueno, formo parte de la Society for Neuro-Oncology como miembro estudiante de la American Academy of Neurology y de la European Academy of Neurology. Además, formo parte de la iniciativa de EXME de Cochrane. Cochrane, si no la conocen, es la entidad más importante en lo que es investigación por síntesis. No sé si están familiarizados con los conceptos de revisiones sistemáticas y demás, que juntan estudios primarios para sacar conclusiones de medidas de efectos más grandes. Estoy en varios equipos de investigación, como Minca, UNS y GECOV, y soy el líder de nuestro equipo de investigación, que también tengo el honor de compartir con Joa, que es Neurooncología e Investigación por Síntesis, en el cual estamos haciendo diversos proyectos. Uno de ellos es una Scoping Review, que es también una investigación por síntesis, en lo que es el tratamiento del glioblastoma, que ahora vamos a ver lo que es. Es un tipo de tumor que es altamente agresivo, con estudios latinoamericanos, es decir, estamos mapeando la evidencia de Latinoamérica sobre este tumor. Además, soy un entusiasta de lo que es la inteligencia artificial en salud. Bueno, soy socio del club HealthTech, investigador independiente en neuroonco con profesionales de Capital, del Instituto Roffo, del Hospital Italiano y del Grupo Argentino de Investigación en Neuroonco. Y he presentado y disertado en algunos congresos y jornadas, como este último, en el que presenté un trabajo de la especialidad que es de gliomas en Haya, definido como adolescentes y adultos jóvenes, que es ahora vamos a ver, es un rango etario que tiene componentes tanto de los tumores del pediátricos como de los tumores del adulto mayor. Así que nada, este es mi background, más o menos. Como verán, soy un apasionado de la especialidad y hoy les vengo a presentar esta charlita, que mi idea es también que tener un ida y vuelta con ustedes, a ver cuáles son los conocimientos básicos que tienen, bueno, también qué los motivó a estar acá en la charla. Vamos a hacer una introducción, vamos a hacer a hablar por encima de lo que es la clasificación, que es muy compleja, pero bueno, vamos a tratar de más o menos mostrar de eso, de hablar sobre los tumores del sistema nervioso central, la generalidad de las manifestaciones clínicas, la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento. Y para eso me pareció bueno empezar con una introducción de un caso clínico real. Es una chica de 17 años que comienza a tener dificultades para escribir. Algo tan simple como tomar el lápiz o enviar un mensaje de WhatsApp le costaba cada vez más. Lo llevan al médico pensando que era muscular, lo primero que uno piensa. Le hace una resonancia en la guardia y muestra un pequeño tumor cerca del área motora del cerebro, en el lóbulo frontal, que era un astrocitoma de bajo grado. Recibió tratamiento y está en la facultad. Este caso muestra como a veces síntomas mínimos pueden ser el primer signo del tumor cerebral. Bien, para analizar en este caso, por ejemplo, eh, esto, como vemos acá, forma parte del encéfalo, que tiene la parte del cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. Y una de las partes acá del cerebro es el lóbulo frontal, en el cual está el área motora del cerebro. Entonces, cualquier proceso que esté cerca de ese área motora va a poder generar un síntoma que repercuta. Acá está la resonancia que le hicieron, donde se ve justamente en el lóbulo. Y un recuerdo anatómico, no sé si ustedes están familiarizados con conceptos, bueno, esto es un concepto básico de la anatomía que se llama homúnculo de Penfield. Fíjense, es como una representación que esquematiza qué parte específica de esta corteza motora primaria tiene una parte motora, como vemos acá, y una parte sensitiva.
motora es decir, del movimiento, y sensitiva es lo que uno recibe, digamos. Tiene ambas funciones coordinadas. Entonces, por ejemplo, en este caso, te ayuda a orientar en dónde podría llegar a estar esa lesión o lo que sea, cualquier tipo de proceso, y el por qué repercute en la parte motora, digamos. Entonces, para empezar, me gustaría preguntar sobre si alguien sabe la definición, por ejemplo, de tumor. ¿Qué es un tumor? Si alguien sabe la diferencia entre tumor, si piensan que tumor es cáncer, eh, para ustedes es lo mismo. Y yo creo que lo primero que piensa uno en tumor es cáncer, como vos dijiste. Claro, lo primero que uno tiende a pensar es que, como vos dijiste, es cáncer. En realidad, tumor es cualquier crecimiento anormal o incontrolado de células que forman una masa o una lesión. Entonces, vamos a tener diferentes clasificaciones. Bueno, un tumor en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central eh, está formado por la parte encefálica y la médula espinal. Entonces, cualquier tumor que esté en cualquiera de esos dos componentes del sistema nervioso central va a ser un tumor del sistema nervioso central. Y va a tener unas clasificaciones según sean primarios o secundarios, por ejemplo. Primarios quiere decir que se originan específicamente en ese tejido, y secundarios que vienen de otros tejidos. Por ejemplo, las metástasis, donde van a ser en el tumor de los tumores del sistema nervioso central muy frecuentes los de pulmón, por ejemplo, los de mama, melanoma de piel. Y también vamos a tener la diferencia entre que un tumor puede ser benigno o maligno dependiendo de su curso. Por ejemplo, si tienen un crecimiento lento, la invasión de ciertas estructuras comprometidas o no. Si no lo hacen, por ejemplo, como el meningioma, tienen un curso más benigno en general, eh, y los malignos, todo lo contrario, tienen un alto crecimiento, invaden estructuras, por ejemplo, el glioblastoma. Así que bueno, eso es como un panorama general sobre lo que son los tumores, y la clasificación va a depender de cada uno de los tumores y de, por ejemplo, en este caso, esta clasificación básica la puse como para que vean la complejidad. Hoy en día en neurooncología se está avanzando una complejidad en la que las clasificaciones son directamente moleculares, como ven acá, IDH, la mutación o no, ATRX, si está mutada o está retenida, una deleción de genética. O sea, cada vez se está avanzando lo que es la medicina de precisión, de clasificar específicamente estos tumores dependiendo de mutaciones, los que son malignos. Otros lo clasifican con lo que es la histología, que es cuando vos valorás el tejido. eh, las clasificaciones van evolucionando a medida de los años. Por ejemplo, las clasificaciones de la OMS. Algunos lo clasifican acá en bajo grado y alto grado. Y esta clasificación es una que me gustó, que es según el tipo de célula de origen. Por ejemplo, tenemos tumores gliales que van a derivar, como dice el nombre, de la glía. ¿Qué son la glía? Las células de sostén del sistema nervioso. Por ejemplo, astrocitomas es un tipo de células que tienen forma de astro, tipo de estrella, por eso se llama astrocitoma. Oligodendrogliomas, glioblastomas, todo esto van a derivar de ser tumores gliales. Después tenemos otros tumores que son neuronales o glioneuronales, que derivan de la neurona. Y los glioneuronales es una mezcla entre las neuronas y la glía. Por ejemplo, el ganglioglioma o tumores glioneuronales, que dentro de cada uno de los tumores glioneuronales, por ejemplo, van a haber 14 subtipos. Entonces, es muy compleja la caracterización, incluso histológica, es decir, la histología, por ejemplo, si lo ponen en un microscopio, es muy difícil también para el anatomopatólogo, que es la especialidad que se dedica a esto, diferir sobre qué subtipo de tumor glioneuronal es, por ejemplo. Después tenemos los tumores meningios, por ejemplo, el meningioma y de la médula espinal, ependimomas, por ejemplo, que también entran como primarios. Meningios. Entonces, ¿dónde van a tener su origen? En general, en las meninges. No sé si alguien sabe lo que son las meninges. Son las diferentes capas que recubren el sistema nervioso central.
tal cual, son esas cubiertas que tienen. Acá vemos una imagen donde, por ejemplo, vamos a tener lo más externo es la piel, luego el cráneo y luego esas membranas que van a ser dura madre, aracnoide y pía madre, que son las meninges. Entonces, un tumor que se origine en esta parte, por ejemplo, el meningioma, es un tumor que se dice que es extraaxial. ¿Por qué es extraaxial? Porque está por fuera, es decir, no se origina en el tejido cerebral, sino que se origina en esta meninge, en esta cubierta que recubre. Va a estar bastante vascularizada y demás, y va a tener también receptores, cosa que el cerebro no. Por ejemplo, ustedes saben que el cerebro, por ejemplo, vos no sentís nada. Por ejemplo, viste que le hacen las cirugías, por ahí están las cirugías que se llaman awake, el paciente despierto y no se siente nada. Esto tiene que ver con los nociceptores, son receptores que sensan el dolor. Bueno, tumores en la médula espinal, como vemos acá, esta es la médula. No sé si viene, a ver, voy a poner el puntero. ¿Ahí se ve el puntero? Sí. Joya. Por ejemplo, acá ven, esta es la médula. Y este canalcito acá se llama el epéndimo. Entonces ahí también para relacionar el ependimoma, por ejemplo, va a tener que ver con el canal del epéndimo y también con toda la circulación de lo que pasa entre medio. ¿Saben? Bueno, lo que pasa por la médula espinal y demás, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Entonces tiene una íntima relación con ¿qué? Con otras estructuras cerebrales, como por ejemplo los plexos coroideos, y con toda una circulación del líquido cefalorraquídeo que también, o sea, el tumor va a poder estar en diferentes partes. Pero bueno, para ir relacionando los nombres por ahí de la anatomía con los tumores también. Como generalidades, por ejemplo, o sea, de las de metástasis, lo más frecuente es que sean de pulmón. Pero fíjense cómo se ven de diferentes. En la resonancia se dice que se ven o en racimo de uvas o en globos de nieve. ¿Por qué? Porque en general las metástasis son múltiples. Cosa que, a diferencia de los otros tumores, por ahí son únicos. En este caso se ven múltiples. ¿Vieron? Acá, mira, acá se ve una, acá se ve otra. También hay bastante. De segundo de mama en la mujer. Luego melanoma en piel. Y otros tipos de tumores que pueden dar metástasis en cerebro, por ejemplo. Y en sistema nervioso. Para hablar sobre las manifestaciones clínicas generales, la más frecuente es la cefalea. La cefalea es el dolor de cabeza. ¿Y cómo es? Es en general lo que se dice holocraniano, o sea, en toda la cabeza, y es peor al agacharse o al aumentar vos la presión. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en la cabeza que está dentro del cráneo, no es que te va a doler específicamente por el tumor, sino por toda esa presión que ejerce el tumor, que hace que luego las estructuras donde están los nociceptores y demás, por ejemplo, la parte vascular, a nivel de las meninges, etcétera, sensen ese dolor y te dé este tipo de dolor holocraniano y más, por ejemplo, al agacharse por aumento de la presión. Va a poder generar náuseas y vómitos que están relacionadas con la hipertensión intracraniana también. Crisis epiléptica. Va a haber ciertos tumores que van a ser más, se dice, epileptogénicos que otros, por ejemplo, el oligodendroglioma o ciertas localizaciones. Entonces, esto es algo también es muy frecuente en tumores primarios por ahí de bajo grado. Alteraciones cognitivas o de la personalidad. Por eso acá puse este chico acá jugando al el póker, lo que sea. Un paciente, por ejemplo, que tiene un tipo de personalidad, cambia de personalidad de un día para otro, o tiene cambios de conducta. Esto es claramente porque también, por ejemplo, en el lóbulo frontal existen regiones del cerebro que también median las conductas. Además de, bueno, la corteza motora primaria que media la parte motora. Fatiga, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, por ahí van a ser síntomas que se van a expresar mucho más tardíos, es decir, cuando el tumor ya está avanzado y como en cualquier otro tipo de tumor, va a generar fatiga, va a generar cansancio y demás. Bien, acá tenemos en porcentaje cuáles son los signos y síntomas más frecuentes: el dolor de cabeza, como dijimos, la cefalea, las crisis convulsivas, alteraciones en la memoria, cambios cognitivos, déficit motores también.
como habíamos hablado en el caso de la chica, alteraciones visuales, por ejemplo. Si hay regiones del cerebro que tienen que ver con esto y que controlan la parte visual, por ejemplo, occipitales, porque la parte occipital, la de atrás, controla lo que es la visión. Entonces, si tenemos un tumor ahí, se puede ver afectado. Alteraciones del estado despierto, náuseas, etc. Por ejemplo, esto es lo que veíamos recién, por ejemplo. Los frontales pueden causar cambios de la personalidad, parietales, alteraciones sensoriales. Los temporales suelen causar más crisis epilépticas. Los occipitales, alteraciones visuales. Por ejemplo, un tipo de alteraciones visuales, hemianopsia. Y el cerebelo, que acá lo vemos, el cerebelo de acá atrás, esto lo que hace es coordinar movimientos por ahí. Entonces, un paciente que tenga un tumor en esta zona va a empezar a tener ataxia, es decir, inestabilidad al caminar y va a tener una marcha tipo borracho, por ejemplo. ¿Vieron? Como que estuviese borracho. Entonces, a nivel de esa zona, vos podés pensar en el examen físico cuando ves, por ejemplo, un paciente que viene así, en una lesión cerebelosa. Obviamente después vamos a ver la epidemiología, es decir, no, por ejemplo, el porcentaje de los pacientes que padecen tumores para establecer, decir, bueno, qué es lo más frecuente que tenga, que por ahí un tumor va a ser un 1%, pero está bueno correlacionar la clínica con lo que le puede llegar a pasar a un paciente. Acá vemos la epidemiología, por ejemplo. Los tumores primarios del sistema nervioso central representan el 1%, 1,4% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer y causan el 2,6% de la muerte. En adultos, ¿qué es lo más frecuente? Que sean metastásicos. Son más frecuentes que los primarios. ¿Por qué? Está arraigado de que el cáncer de pulmón y demás son mucho más frecuentes, entonces claramente, por ejemplo, el tabaquismo, el cigarrillo, entonces obviamente que va a ser mucho más frecuente tumores metastásicos, o sea que provienen, por ejemplo, de cáncer de pulmón. El meningioma es el tumor primario más común del sistema nervioso central, y esto es un dato que es negativo, que es que entre los tumores malignos, el glioblastoma es el más frecuente. Y justamente el glioblastoma es el más agresivo. Entonces, eso es algo que es negativo, digamos, con una incidencia de 3,2 por cada 100.000 habitantes. Y los tumores del sistema nervioso central son el cáncer sólido más frecuente en niños menores de 15 años y la segunda causa de muerte infantil por cáncer. En los niños tienen otros tipos de tumores por ahí, astrocitomas pilocíticos, que son gliomas de bajo grado, por ahí son los más comunes. Suelen tener un crecimiento lento, son más benignos, por así decirlo, que en realidad no son benignos. Tienen un pronóstico más favorable en general. No es como en el adulto que teníamos el glioblastoma, que fíjense, para que tengan en cuenta, por ejemplo, la sobrevida, es decir, cuánto dura el paciente desde la fecha del diagnóstico hasta la fecha de muerto, la fecha de última consulta, va a tener aproximadamente entre 12, 15, algunos dicen hasta 18 meses. Más no se data. O sea que básicamente el glioblastoma hoy por hoy es un diagnóstico de muerte. Obviamente que se está avanzando en muchísimo de las técnicas de medicina de precisión y demás, pero es un cáncer altamente agresivo. Y bueno, acá tenemos los otros tipos de tumores. Por ejemplo, el ependimoma se localiza comúnmente en el cuarto ventrículo, por ejemplo, como vemos acá. Son los ventrículos, acá vemos uno de este tipo de tumor. Y tiene que ver con la circulación también del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, porque que era ese líquido que habíamos dicho que pasaba por la médula, que se genera en unos plexos y tiene toda una circulación por los diferentes ventrículos cerebrales. Entonces va a afectar a esa zona y era lo que les explicaba antes de cuando vimos ese agujerito en la médula, que era el epéndimo. Para hablar un poco del diagnóstico, va a ser muy importante hacer una historia clínica completa con un examen neurológico. ¿Por qué? Por todos estos síntomas que habíamos dicho, por ejemplo, en este caso de la visión, por ejemplo. Si tiene alteración en la visión, si tiene alteración en los movimientos, por ejemplo, ya sea pasivos o activos, es decir, que uno le haga mover ciertos brazos o darle la indicación de que el paciente lo haga.
también si tiene un déficit en esa parte, se podría correlacionar con una lesión en diferentes niveles. Muy importante, y hoy por hoy el estudio imageneológico es fundamental, que es la resonancia magnética con contraste. Y este estudio es clave. Antes, históricamente, se prestaba muchísima atención y mucho más a lo que era el examen neurológico para ver específicamente, y era un dilema de saber en qué tipo de tumor, en dónde estaba, era de cada paciente. Hoy por hoy con la resonancia magnética hay hasta índices de imagen que te van a tirar para un tumor o para el otro. Por ejemplo, en el glioblastoma, que era este que hablábamos, que era el tumor más altamente agresivo, va a tener una zona alrededor que es de necrosis. Necrosis quiere decir muerte, digamos, vascular, por ejemplo. Entonces, eso te va a cambiar y va a tener como un halo específico. Entonces, nada, la resonancia magnética y además para la ubicación va a ser clave. Y la biopsia en general es necesaria para saber el tipo y el grado de tumor. La biopsia es el procedimiento por el cual se va a extirpar, se va a reseccionar una parte de ese tumor y se va a mandar a analizar, por ejemplo, la histopatología por un anatomopatólogo que te va a dar el nombre y apellido específicamente del tumor. Acá vemos una biopsia. Se llaman hay diferentes técnicas. Esta es una biopsia que se llama estereotáxica. Es literalmente hacer esto, hacer una resección, primero por la parte ósea y luego entrar directamente a reseccionar. Puede ser parcial, puede ser completa, dependiendo del tumor va a tener una indicación de hacer específicamente una resección total o subtotal o óptima o subóptima, se habla también. Entonces, para repasar el diagnóstico, el examen neurológico es clave para orientar la sospecha, evaluar la fuerza, la motricidad, la sensibilidad, el lenguaje, la coordinación, los reflejos. Los métodos de imagen, hoy por hoy la resonancia magnética es mucho mejor que la tomografía. La tomografía por ahí se reserva para lo que son urgencias, porque es más rápida, están en general más disponibles en los hospitales. Es más útil por ahí para detectar hemorragia. En cambio, la resonancia más para edema, que edema es toda esa acumulación de líquido que se hace por ahí cerca del tumor, o que en general los tumores generan todo ese edema al costado. Entonces eso también te va a dar la sintomatología. Y después la biopsia. La biopsia que puede hacerse estereotáctica o estereotáxica, que es mínimamente invasiva con una aguja, durante unas cirugías, si vas a hacer una resección del tumor, y ahí analizás la histología, el grado, la biología molecular, etc. Y innumerables pruebas dependiendo del tipo de tumor que vos pienses que sea. Para el tratamiento, en general, en la gran mayoría de los tumores se va a hacer siempre, ven acá, QX, que es cirugía. Después también se va a complementar con radioterapia y quimioterapia, como vemos acá. Acá, cirugía, esto sería radioterapia. Temozolomía, ¿tienen idea qué es? ¿O qué se les ocurre que sea? Bueno, la temozolomía es un quimioterapéutico. Y esto tiene que ver también que ataca en dónde se genera el tumor. Que más adelante hay una diapositiva de esto. Ven, por ejemplo, esto se llama apoptosis. La apoptosis, ¿alguno sabe lo que es? La destrucción programada de las células. Claro, tal cual. Es como si la célula genera una propia autodestrucción, como dijiste, una muerte celular programada. Entonces, la temozolomida es un quimioterapéutico que lo que va a hacer es importante, que va a pasar lo que es esto, que es la barrera hematoencefálica, que es una barrera física y metabólica que aísla el organismo del sistema nervioso central para evitar que entren tóxicos, etc. Pero la temozolomida lo va a pasar, va a entrar y va a generar cambios en el ADN para interferir justamente en el proceso apoptótico de las células. ¿Por qué? Porque el cáncer, dentro de todos los mecanismos fisiopatológicos que tiene, uno de ellos es células que no cumplen con esta muerte celular programada, que es decir, bueno, dejo de funcionar porque
estoy teniendo, ya tengo mi vida útil, o estoy aberrante, por ejemplo, entonces genera este propio proceso de autodestrucción. En el cáncer y en los tumores, por ejemplo, lo que hacen es crecer, digamos, desenfrenadamente. Entonces, este proceso apoptótico no va a estar. La temozolomida va a mediar en esto. Bueno, después siguiendo, por ejemplo, tenemos el bevacizumab, que salió buenísimo ahora, dentro de hace poco, que se usa para tumores cerebrales. Van a ser esquemas, se llaman beva-based, es decir, basados en bevacizumab o no. ¿Y alguno sabe qué es el bevacizumab? Biológico. Es un biológico, claro, es un monoclonal, termina en mab, y el bevacizumab es muy importante porque va a actuar a nivel de esto, que es lo que nutre al tumor. Es decir, los tumores generalmente cerebrales y demás, algunos más que otros, van a estar más vascularizados. Entonces, el bevacizumab va a atacar directamente a la zona de vascularización del tumor. Entonces, es muy importante también el bevacizumab para algunos tipos de tumores. Dexametasona, ¿tiene idea de lo que es? Corticoides. Corticoides, claro, tal cual. ¿Para qué se usa? Por toda la inflamación y el edema que genera ciertos tumores cerebrales, es muy importante la dexametasona. Muchas veces se indica también asociado, bueno, a, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos o paracetamol también por el tema de los dolores de cabeza que veríamos. Y bueno, la dexametasona per se disminuye muchísimo lo que es la inflamación, el edema. Levetiracetam, ¿tiene idea lo que es? Levetiracetam tiene que ver con uno de los síntomas, que eran los tumores esos que son más epileptogénicos, es decir, que causan convulsiones y demás. Va a ser un anticonvulsivante que va a actuar y se le va a dar específicamente a esos pacientes que tienen esos tumores. Por ejemplo, los oligodendrogliomas, dentro de las clasificaciones, son uno de los tumores que tienen más crisis convulsiva. Esto es, por ejemplo, algo nuevo que se está viendo ahora, que también media en lo que es la apoptosis, que es, básicamente, se llama Tumor Treating Fields, que es una terapia con estimulación de unas ondas específicas, unas ondas alfa específicas, que van a ir directamente desde afuera, o sea, desde el cuero cabelludo hacia adentro, y van a interferir en lo que es la apoptosis. Se asocia, obviamente no como tratamiento principal, sino que se asocia, esto por ejemplo para glioblastoma, es lo nuevo que se está investigando, a ver si puede, aunque sea alargar la sobrevida unos meses, 5 o 6 meses en algunos estudios, o por ahí un poquito menos. Entonces habría que ver si verdaderamente te genera un cambio en la calidad de vida o no, pero bueno, es una de las terapias que se está investigando ahora asociada a la quimioterapia, que principalmente la temozolomida. Entonces nada, es como para a futuro. El pembrolizumab también, otro MAB que es muy importante, la vacuna, que estamos muy lejos. Pero bueno, eso básicamente serían lo que vendría siendo el tratamiento específico. Para cerrar, digamos, las conclusiones que sacamos es que la ubicación es tan importante como el tipo de tumor. En el sistema nervioso central, incluso un tumor benigno puede ser grave si comprime áreas críticas, como las que controlan el movimiento, el lenguaje o la visión. El diagnóstico temprano puede cambiar la historia. La investigación está abriendo nuevas esperanzas. Esta es la bibliografía que utilicé, pues se las paso y les agradezco por la atención. Ahora abrimos, si quieren, un tiempito para consultas, lo que quieran. Acá, este es mi mail por propuesta de investigación. Nosotros ahora estamos con nuestro equipo, que es el de Neurooncología e Investigación por Síntesis. Estamos haciendo investigaciones, como le dije, de el tratamiento de glioblastoma en Latinoamérica. Los invito también a sumarse a Nova Lumen. Esta es como una charla introductoria a por ahí un seminario más avanzado para la próxima,
de específicamente ciertos tumores. Por ejemplo, estaría bueno hablar de glioblastoma, estaría bueno hablar bien de las clasificaciones más actualizadas, del diagnóstico actualizado específicamente para cada tumor, del tratamiento de cada tumor. Así que nada, por mí eso es la aproximación básica que puedo llegar a dar sobre lo que son los tumores del sistema nervioso central. Son tumores muy complejos, van a haber tumores benignos, van a haber tumores malignos en diferentes áreas. Cada uno va a tener un pronóstico específico, una sobrevida específica, un tratamiento específico. Así que nada, abrimos si quieren el momento de preguntas o de charla, discusión de lo que quieran.